Desde la Cueva del Diablo hasta un cráneo de 1,8 millones de años, a Europa no le faltan descubrimientos extraños. He aquí las 15 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Europa. Número 15. Tenea, la ciudad perdida. La ciudad perdida ha estado enterrada en el misterio, sin que se sepa mucho sobre su ubicación exacta o su historia desde hace siglos. Sin embargo, recientes excavaciones en la región del Peloponeso, al sur de Grecia, han arrojado algo de luz sobre esta antigua civilización. Según el antiguo geógrafo griego Pauseneas, Tenea fue fundada por troyanos que fueron hechos prisioneros tras la guerra de Troya por Agamenón, rey de la cercana Micenas. Esta teoría ha sido aceptada durante mucho tiempo como una de las explicaciones más probables de la fundación de la ciudad, pero hasta hace poco, había pocas pruebas concretas que la respaldaran. Todo eso cambió en 2013, cuando un equipo de arqueólogos comenzó a excavar en los alrededores de Chiliamoti, donde se cree que se encuentra Tania. El equipo logró finalmente un gran avance en 2018, tras varios años de excavaciones, cuando descubrieron una gran cantidad de artefactos y pruebas de un asentamiento bien desarrollado. Los arqueólogos descubrieron suelos de arcilla, piedra y mármol, así como muros meticulosamente construidos, lo que indica que Tinia era una ciudad rica y sofisticada. También descubrieron 200 monedas raras que demostraban la riqueza de la ciudad. Sin embargo, el descubrimiento más intrigante fue el hallazgo de 7 tumbas que datan de los periodos romano y helenístico. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Entre los artefactos descubiertos en las tumbas, había una moneda de oro que se cree que servía para pagar el viaje al más allá, así como un anillo de hierro con un sello que representaba al dios griego Serapis, sentado en un trono con Cerbero, el perro mítico de 3 cabezas, custodiando las puertas del inframundo. Número 14. Cueva de Altamira. La cueva de Altamira fue descubierta por un cazador local en 1868, pero no fue hasta 1879 cuando se reveló al mundo la verdadera belleza de las pinturas. El noble local y arqueólogo aficionado Marcelino Sanz el Sautola estaba excavando la cueva cuando descubrió los impresionantes murales del techo. Estas pinturas, que representaban bisontes, aurochs y leones en colores vivos y brillantes, no se parecían a nada que nadie hubiera visto antes. La gente acudió en masa a Altamira cuando se corrió la voz del descubrimiento, ansiosa por ver el arte antiguo por sí misma. Sin embargo, no todo el mundo creía que fuera auténtico. Muchos expertos argumentaron que las pinturas eran demasiado avanzadas y sofisticadas para haber sido creadas por humanos prehistóricos. La autenticidad de las pinturas de Altamira fue finalmente aceptada a principios del siglo XX, cuando se descubrieron pinturas similares en otras cuevas de todo el mundo. Pero, ¿cuál era el propósito de estas pinturas? ¿Por qué nuestros antepasados se tomaron tantas molestias para crearlas? Algunos expertos creen que las pinturas pretendían ser de naturaleza espiritual o religiosa, conectando a los antiguos humanos con sus dioses y el mundo natural. Otros sostienen que las pinturas eran simplemente una forma de expresión artística realizada por puro placer. Número 13. La Horda de Staffordshire. La Horda de Staffordshire sigue siendo uno de los mayores misterios anglosajones. Un detector de metales descubrió más de 4.000 piezas de orfebrería enterradas en el suelo cerca de Lichfield. Es el mayor hallazgo de oro y plata anglosajones jamás descubierto. Se cree que data del siglo VII. No se parece a ninguna otra encontrada de este periodo de tiempo. La horda está compuesta casi en su totalidad por equipo militar, en particular herrajes de espada, con más de 1.000 piezas procedentes de un único casco Hornet. Este casco es el ejemplo más magnífico de su clase jamás descubierto y habría sido digno de un rey. La calidad de la horda es realmente impresionante, con intrincados diseños realizados en filigrana e incrustaciones de granate el metal anglosajón. Los trabajadores que crearon estas piezas eran claramente expertos, ya que lo hicieron sin el uso de herramientas o equipos modernos. El misterio que rodea a la horda de Staffordshire se profundiza cuando consideramos por qué fue enterrada en primer lugar. Muchas de las piezas están dobladas o combadas, lo que implica que fueron arrancadas a la fuerza de los objetos a los que estaban unidas. Según una teoría, se trata de una colección de trofeos de batalla enterrados para su custodia o como ofrenda a dioses paganos. Otra posibilidad es que la retirada de los herrajes de espadas, escudos y cascos fuera una forma ritual de eliminar la identidad del propietario anterior. El vencedor habría reutilizado y redecorado el equipo de guerra, enterrando los antiguos herrajes de oro como ofrenda a los dioses. Número 12. Cráneo de 1,8 millones de años.
El descubrimiento de un cráneo de 1,8 millones de años en Georgia asombró a la comunidad científica. El cráneo fue descubierto en el yacimiento de Dumisi, en el sur de Georgia, y es el espécimen completamente conservado más antiguo jamás descubierto. Confirma que la especie a la que pertenecía, el Homo erectus, tenía un aspecto mucho más variado de lo que se pensaba. El descubrimiento del cráneo ha suscitado debates sobre el antiguo árbol genealógico humano y la posibilidad de que muchas de las especies de homínidos que se pensaba que coexistieron durante este periodo de tiempo fueran en realidad formas diferentes de H. erectus. Los expertos examinaron el alcance de la variación entre las poblaciones de H. erectus, midiendo las diferencias faciales entre los 5 homínidos de Mansi y comparándolas con diversos fósiles pertenecientes a antiguos homínidos africanos, así como a humanos modernos y chimpancés. Otros antropólogos, sin embargo, se muestran escépticos ante esta afirmación, señalando que el análisis sugiere que incluso los mucho más apelicomunes del género Australopithecus son miembros del grupo H. erectus. Este descubrimiento ha abierto nuevas vías de investigación sobre la evolución de nuestros antepasados. Es un misterio que sin duda cautivará e intrigará a los científicos durante muchos años. Número 11. La Skara Brae. La historia de Skara Brae comienza mucho después de su final, velada de misterio e intriga. Se dice que una poderosa tormenta descendió sobre Escocia en el año 1850, dejando destrucción y muerte a su paso. Sin embargo, cuando la tormenta y el caos amainaron, se descubrió algo insólito en la costa de las Orcadas. Los vientos y las olas revelaron las ruinas de antiguas viviendas que habían permanecido ocultas bajo la tierra durante siglos. A pesar de los primeros intentos de excavación, el lugar permaneció sin descubrir hasta 1925, cuando las estructuras resultaron dañadas por otra tormenta. Se descubrieron aún más casas antiguas mientras se hacían esfuerzos para proteger el yacimiento, todas con el mismo diseño y características de una habitación central, con chimenea y camas a ambos lados. Fue un descubrimiento que alteraría el curso de la historia y revelaría los misterios de una antigua civilización. Skara Brae estuvo ocupada durante la friolera de 600 años, desde el 3180 hasta el 2500 a.C. A pesar de su larga historia, el asentamiento fue abruptamente abandonado, dejando tras de sí un tesoro de artefactos y pistas sobre la vida de sus antiguos habitantes. Pero, ¿qué pudo provocar que los habitantes de Skara Brae abandonaran sus hogares de forma tan inesperada? Algunos especulan que fue el resultado de una catástrofe en la que los residentes huyeron precipitadamente y abandonaron sus pertenencias. Otros creen que el yacimiento fue enterrado gradualmente con el paso del tiempo y que sus habitantes simplemente se trasladaron. Número 10. Oscuros secretos de la fortaleza de Mamula. La fortaleza de Mamula, situada en la pequeña isla de la Tabica, resuma una calma utópica. Sin embargo, tras su pintoresco exterior, se esconde una historia más oscura y siniestra que ha permanecido en gran parte desconocida durante décadas. Mucho antes de ser una ruina de piedra que se desmorona, Mamula fue un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde se perdieron innumerables vidas y se infligieron horrores indescriptibles a sus prisioneros. A pesar del paso del tiempo, los fantasmas del pasado de Mamela siguen rondando la isla, negándose a ser acallados por las olas que rompen en sus orillas. En los últimos años, los planes para convertir la fortaleza en un complejo turístico de lujo han provocado la indignación de quienes creen que tal desarrollo es inapropiado, dada la sombría historia del lugar. Los activistas argumentan que es un ejemplo flagrante de falta de seriedad hacia la historia construir un hotel de lujo en el lugar donde tantas personas sufrieron y perecieron. Sin embargo, no todo el mundo está en contra del proyecto. Algunos ven la transformación del Mamula como una oportunidad para insuflar nueva vida a un rincón olvidado del mundo y rendir homenaje a quienes sufrieron entre sus muros. Argumentan que una sala conmemorativa bien diseñada y dedicada a los antiguos internos del campo podría servir de poderoso recordatorio de las atrocidades cometidas en la isla. Mientras comienzan los trabajos de excavación y se invierten millones de euros en el proyecto, queda por ver cómo se tratarán finalmente los oscuros secretos de Mamula. Número 9. El misterio del pueblo vasco. Los orígenes del pueblo vasco, conocido por su lengua y características genéticas distintivas, han despertado desde hace tiempo el interés de los historiadores. Sus costumbres y su lengua, el euskara, no se parecen a las de ningún otro pueblo del mundo.
A pesar de su ubicación en la región montañosa de la Europa Atlántica, de la que durante mucho tiempo se pensó que descendían de una capa anterior de asentamiento de población, el alcance de las raíces de los vascos ha seguido siendo fuente de controversia. Según investigaciones recientes, descienden de los primeros agricultores que se casaron con cazadores locales antes de quedar aislados durante milenios. Sin embargo, los orígenes de la lengua y el pueblo vascos siguen siendo desconocidos. Algunas teorías proponen una conexión con la lengua armenia, mientras que otras proponen una antigua conexión con la lengua ibérica. A pesar de los esfuerzos por rastrear los antepasados lingüísticos del Yuskara, los verdaderos orígenes de la lengua siguen sin estar claros. El marcado aislamiento del pueblo vasco también ha contribuido a su enigmática reputación. La invasión de celtas, romanos y otros ha reducido el alcance geográfico de la lengua y la cultura vascas a lo largo del tiempo. Incluso durante el franquismo, cuando estaba prohibida cualquier lengua que no fuera el español, el euskera sobrevivió en aislados pueblos rurales de montaña y a lo largo de la costa de la bahía de Bisque. Esta sensación de misterio ha cautivado la atención de antropólogos e investigadores durante décadas, y es probable que los verdaderos orígenes del pueblo y la lengua vascos nos eludan durante muchos años. Número 8. Catacumbas de París. La historia de las catacumbas se remonta a la época romana, cuando los túneles se utilizaban como canteras para extraer piedra caliza. Sin embargo, las catacumbas no se convirtieron en cementerio hasta finales del siglo XVIII. El gobierno francés, ante la situación de los cementerios de la ciudad abarrotados y antihigiénicos, tomó la decisión de trasladar los restos de varios millones de personas a los túneles subterráneos. De esta manera, se dio origen a las catacumbas, donde los huesos de los difuntos fueron colocados cuidadosamente en patrones decorativos en las paredes. Este peculiar y macabro diseño creó una atmósfera espeluznante y escalofriante que ha cautivado a los visitantes desde entonces. Las catacumbas se convirtieron en una popular atracción turística a finales del siglo XIX y principios del XX, y siguen atrayendo a visitantes de todo el mundo hasta nuestros días. Muchos visitantes afirman haber tenido encuentros sobrenaturales mientras exploraban los túneles, e incluso hay historias de sociedades secretas y fiestas clandestinas que tienen lugar dentro de sus confines. Según algunos, las catacumbas están embrujadas por los espíritus de los muertos, y en el interior de los túneles se oyen ruidos extraños y otras actividades paranormales. Sean o no ciertas estas historias, una cosa es segura: las catacumbas de París son un lugar fascinante y misterioso que sigue cautivando a visitantes de todo el mundo. Número 7. Los británicos Pompeya. Es un yacimiento extraordinario que arroja nueva luz sobre el pasado antiguo de Gran Bretaña. Este poblado de la Edad de Bronce, conocido como la Pompeya británica, fue descubierto en medio de un humedal pantanoso y se ha conservado perfectamente durante más de 3000 años. Las casas del poblado, las herramientas, las joyas e incluso las comidas no consumidas han sobrevivido a las condiciones de anegamiento. El nivel de conservación es tan alto que ofrece una oportunidad única en la vida de visitar los hogares de nuestros antepasados de la Edad de Bronce y conocer su vida cotidiana. La excavación ha planteado muchas preguntas intrigantes, entre ellas cómo se construyeron las casas, cómo sobrevivieron los aldeanos en este remoto lugar y si su mundo era pacífico o violento. Las respuestas podrían ayudar a resolver el misterio de cómo vivían nuestros antepasados en este paisaje y revelar los orígenes de nuestro mundo moderno. La excavación también reveló que el poblado fue destruido por un acontecimiento catastrófico repentino, posiblemente un incendio, dejando muchos misterios sin respuesta. Los arqueólogos están buscando más pruebas que ayuden a resolver este misterio y arrojen luz sobre la antigua vida de los aldeanos de la granja Must. Se trata de un hallazgo único en la vida, que proporciona una visión sin parangón del pasado. Número 6. La antigua ciudad de Cnosos. Se dice que el legendario rey Minos construyó un laberinto bajo la ciudad para albergar al monstruoso Minotauro. En esta antigua civilización, que floreció alrededor del año 2000 a.C., Cnosos era un importante centro comercial y de intercambio, y sus habitantes eran conocidos por sus avanzadas habilidades en cerámica, metalurgia y textiles. También había en la ciudad un bullicioso mercado y una compleja red de palacios, templos y otros edificios públicos. A pesar de su importancia histórica, gran parte de lo que se sabe sobre Cnosos procede del trabajo de Sir Arthur Evans, un renombrado arqueólogo británico que dirigió excavaciones en el lugar a principios del siglo XX.
Durante sus excavaciones, Evans descubrió una variada colección de artefactos y reliquias, como fascinantes frescos, exquisita cerámica y otras obras de arte que proporcionaron valiosa información sobre la vida cotidiana de las personas que habitaron en este antiguo asentamiento. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de información descubierta en Knossos, gracias a las meticulosas investigaciones de Evans, todavía existen numerosos misterios sin resolver que rodean a esta enigmática ciudad antigua. Estos misterios continúan intrigando a los arqueólogos y a los entusiastas de la historia, quienes esperan ansiosos nuevos descubrimientos que arrojen luz sobre el pasado de Knossos y revelen más detalles fascinantes sobre la civilización que una vez floreció allí. Aún se desconoce cómo los habitantes de Knossos construyeron palacios y edificios tan elaborados sin utilizar herramientas de hierro. Por ello, la verdadera finalidad del laberinto y su papel en la sociedad de la ciudad siguen siendo objeto de debate. Número 5. El Ness de Brodgar. El Ness de Brodgar es un antiguo emplazamiento situado en la parte continental de las Orcadas, un grupo de islas frente a la costa de Escocia. Este yacimiento ha sido durante mucho tiempo una fuente de misterio, y los expertos siguen intentando averiguar para qué se utilizaban las estructuras allí encontradas. Uno de los aspectos más desconcertantes del Brodgar de la NASA es una serie de grandes muros de piedra que no parecen servir para nada. Estos muros de hasta 12 pies de altura están hechos de piedras cuidadosamente colocadas y se cree que datan del período neolítico, alrededor del 4000 a.C. Algunos expertos creen que estos muros se construyeron con fines defensivos o como mojones, mientras que otros creen que se construyeron con fines ceremoniales o para delimitar espacios sagrados, y la mayoría cree que no tienen ningún propósito conocido. Otro enigma en el Ness de Brodgar es la presencia de una serie de grandes estructuras circulares sin razón aparente. Se cree que estas estructuras de piedra, conocidas como templos, datan de la misma época que las murallas. Algunos expertos creen que estas estructuras se utilizaban para ceremonias religiosas, mientras que otros opinan que servían de almacén o refugio. A pesar de las numerosas teorías sobre el Ness de Brodgar, el verdadero propósito y significado de este antiguo yacimiento siguen siendo desconocidos. Los arqueólogos e historiadores siguen investigando el yacimiento para comprender mejor a las personas que vivieron allí y el mundo en el que vivieron. Pero gran parte de lo que sabemos sobre el Ness de Brodgar sigue siendo un misterio. Número 4. La costa de los fantasmas. Un par de misteriosas islas llenas de oscuridad y leyenda se encuentran en las aguas cristalinas de la costa de Croacia. Las islas Daksha y Lokrum encierran un oscuro misterio lleno de historias de fantasmas, maldiciones y sucesos extraños. La isla de Daksha es un pequeño afloramiento rocoso frente a la costa de Dubrovnik, que en su día albergó un monasterio benedictino. Sin embargo, quizás sea más recordada por los trágicos sucesos que ocurrieron allí en la década de 1940. En septiembre de ese año, el régimen fascista croata de los Ustasha acorraló a 45 dignatarios e intelectuales locales y los trasladó a Daksha, donde fueron brutalmente ejecutados y sus cuerpos arrojados al mar. Se dice que sus fantasmas rondan la isla y muchos visitantes han informado de sucesos extraños y una sensación de inquietud durante su estancia en la isla. La isla de Lokrum, un exuberante paraíso a un corto trayecto en barco de Dubrovnik, alberga jardines, playas y las ruinas de un monasterio medieval. Sin embargo, se dice que la isla está maldita, ya que muchos creen que cualquiera que saque algo de la isla sufrirá un terrible destino. En la isla ha habido numerosos informes de sucesos extraños, como la aparición de monjes fantasmales y el sonido de ruidos inexplicables. Algunos afirman haber visto el fantasma del archiduque Maximiliano de Austria, propietario de la isla en el siglo XIX y de quien se dice que hizo un trato con el diablo a cambio de su belleza. Tanto si cree en fantasmas como en maldiciones, las islas Daksha y Lokrum tienen una historia oscura y misteriosa que sigue cautivando a los visitantes hasta nuestros días. Número 3. Las catacumbas de Petrovaradin. Las catacumbas de Petrovaradin son una red de túneles y cámaras subterráneas bajo Novi Sad, Serbia. Se cree que las catacumbas se utilizaron como cementerio durante la época romana, pero desde entonces han servido para muchos fines diferentes. Algunos afirman que se utilizaron como escondite durante la invasión otomana, mientras que otros dicen que fueron un lugar de reunión secreto para grupos revolucionarios. A pesar de sus múltiples usos, las catacumbas de Petrovaradin siempre han estado rodeadas de misterio y oscuridad. Los visitantes han informado de ruidos extraños y sensaciones de inquietud,
mientras exploraban los túneles. Estos relatos han despertado la curiosidad de muchos, llevándolos a especular sobre la posibilidad de que las catacumbas estén encantadas por los fantasmas de aquellos que fueron enterrados o encarcelados allí. Además, se ha creado un aura de misterio en torno a los túneles, ya que algunos creen que contienen valiosos tesoros y artefactos que aún no han sido descubiertos. Por otro lado, también existen teorías que sugieren que los túneles ocultan oscuros secretos del pasado de la ciudad, que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia local. En resumen, las catacumbas de Petrovaradin son un lugar fascinante y enigmático que despierta la imaginación de aquellos que se aventuran a explorar sus túneles. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: cualquiera que sea lo bastante valiente para entrar en estas antiguas catacumbas se llevará una impresión duradera. Número 2. Cueva de la Garganta del Diablo. La Cueva de la Garganta del Diablo es una cueva misteriosa ubicada en lo más profundo de las majestuosas montañas Rhodop de Bulgaria, famosa tanto por sus leyendas como por su belleza natural. Según cuenta la leyenda transmitida de generación en generación por los aldeanos de la zona, esta cueva esconde secretos oscuros y peligrosos, ya que se dice que es habitada no solo por los aldeanos valientes que se aventuraron a explorarla, sino también por el mismísimo diablo en persona. Los aldeanos, llenos de curiosidad y valentía, decidieron adentrarse en la cueva en busca de emociones y descubrimientos, sin sospechar lo que les esperaba en su interior. Mientras exploraban la cueva, los aldeanos se encontraron con una enorme cámara llena de llamas, una visión tan impresionante como escalofriante. El resplandor de las llamas iluminaba la inmensidad de la sala, creando una atmósfera mágica y surrealista. Sin embargo, su asombro se vio rápidamente eclipsado por el terror cuando se toparon cara a cara con el diablo en persona. El diablo, una figura temible con cuernos imponentes y una larga cola espinosa, les bloqueó el camino de salida. A pesar de su nombre aterrador, la Garganta del Diablo es mucho más que una mera morada del mal. Con más de 3.000 metros de galerías y túneles, es uno de los sistemas de cuevas más grandes e impresionantes de Bulgaria. Los visitantes se sienten atraídos por la cueva no solo por su belleza natural, sino también por la inquietante atmósfera que la rodea. Muchas personas han relatado experiencias extrañas y de otro mundo en la Garganta del Diablo, como apariciones fantasmales y ruidos extraños. Número 1. El bosque más encantado del mundo. Bienvenido al misterioso mundo de Hoia Baciu, un bosque rumano conocido por su oscura y siniestra reputación. Se dice que este bosque, apodado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, es escenario de extraños sucesos, apariciones fantasmales y suicidios inexplicables. Al entrar en el bosque, es posible que le invada una sensación de inquietud. Es como si los árboles vigilaran todos sus movimientos, esperando a que se convierta en víctima de la actividad paranormal que acecha en su interior. Según algunos, Hoia Baciu es un portal a otra dimensión donde el tiempo y el espacio están distorsionados y extrañas criaturas vagan libres. Sin embargo, el verdadero terror de Hoia Baciu es su historial de suicidios. Muchas personas que se aventuran en el bosque nunca regresan y sus cuerpos nunca son descubiertos. Algunos creen que los espíritus del bosque atraen a la gente a la muerte prometiéndoles maravillas de otro mundo. Otros creen que el bosque está maldito, lo que provoca que los que entran se vuelvan locos y se suiciden. Nadie sabe qué causa los extraños sucesos y tragedias de Hoia Baciu, pero una cosa es segura: se trata de un lugar que hay que evitar a toda costa. Si se atreve a entrar, prepárese para enfrentarse a lo desconocido y a los fantasmas y secretos que acechan en su interior. ¿Qué descubrimiento le ha impactado más? ¿Y conoce algún otro o extraño descubrimiento que crea que debería incluirse en nuestro próximo vídeo? Cuéntenoslo en la sección de comentarios más abajo. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.